Mis a todos mis hermanos, en esta hora, bueno, que les presento el resumen de la clase de teología del pasado miércoles. Bien, habíamos hablado sobre los jueces de Israel, ya los últimos que habíamos tocado, el caso de Tola, tribu de Isaacar, 23 años de actuación, sus enemigos no registra. El caso de Jair, tribu de Manasés, 22 años de actuación, enemigos no registra. Jefté, tribu de Efraín, 6 años de actuación, enemigos filisteos y amonitas. Entonces el caso de Jefté ahí es algo muy particular. Aquí en Jueces 11 habla de la situación que él vivió. Entonces dice la palabra de cualquiera que me saliera a recibir de la puerta de mi casa cuando volviere de los amonitas en paz será de Jehová y le ofreceré en holocausto. Entonces fue una promesa que él hizo de cualquiera que le recibiera, la primera persona que recibiere, cuando él venía de la guerra, a esa persona que lo iba a recibir ya iba a ser dedicado a Jehová, o sea, en holocausto y en sacrificio. Entonces dice la palabra que la que le recibe es su hija. Entonces aquí hay una controversia de que Jefté mató a su hija, la sacrificó en holocausto. Otros dicen de que el término ahí no es matar literalmente, sino que la consagró a Dios. O sea, así como Samuel desde pequeño fue entregado al templo y fue consagrado al Señor. Entonces, algunos dicen de que fue consagrada para la obra del Señor, por lo que ella aquí dice, el texto dice que le pide a su padre llevar su virginidad por 2 meses y vuelve a cumplir el voto. Quiere decir de que ya no se iba a casar, ya iba a estar dedicada completamente sirviendo en el templo, orando en la obra del Señor. Algunos lo dicen de esa manera, porque si la mata se contradice con la palabra de Dios, que Dios no está de acuerdo con los sacrificios humanos, que era algo que los pueblos paganos practicaban como tal. Entonces, pero bien, algunos dicen que la mató literalmente, otros dicen que no la mató, sino que la entregó al Señor para que sirviese en la obra del Señor en el templo. Y son respetables estos puntos de vista como tal, son muy respetables, pero sin embargo el texto se sigue, digamos, interpretando y se sigue analizando con mucho cuidado en esa área. También vimos el caso de Ibsán, tribu de Judá, 7 años de actuación, enemigo no registra. Elón, tribu de Zabulón, 10 años de actuación, enemigo no registra. Abdón, tribu de Efraín, 8 años de actuación, sus enemigos no registra. Sansón, que es una historia muy conocida, de la tribu de Dan, 20 años de actuación, enemigo los filisteos, mata a un león, con una quijada de burro mató a 1000 filisteos, derriba un templo filisteo con su fuerza. Dios permite el primer matrimonio de Sansón con la filistea como medio para destruir a los filisteos. El caso de Esther y el rey, que Esther se casa con el rey para, Dios permite esto para preservar también la vida de los judíos que estaban allá en Susa, en el imperio persa. El problema de Sansón fue que se enamora de Dalila, una relación que no estaba en los planes de Dios y que más adelante rompe el voto de Nazareo. Recordemos que el voto de Nazareo era una consagración al Señor, no podía haber vino, ni sidra, ni dejarse cortar el cabello. Y lamentablemente Sansón se dejó cortar el cabello y hasta ahí básicamente llegó su fuerza y fue presa de los filisteos. Y más adelante, bueno, él se arrepiente y Dios le devuelve esas fuerzas, pero mata a muchos filisteos, pero muere también con esos filisteos. Entonces, básicamente esa es la historia, ¿verdad? Como tal de Sansón, de que se desvió del plan de Dios. Se desvió del plan de Dios, Dios lo perdona al final, pero sin embargo, Dios no quería que terminara de esa manera, de esa forma trágica, pero lamentablemente perdió la visión, perdió el objetivo que Dios le había trazado en su vida, el caso de Sansón. También vemos a Samuel de la tribu de Leví, año de actuación toda su vida, enemigos durante toda su vida y todo su gobierno tuvo paz con sus enemigos, los filisteos y los amorreos. Entonces algo interesante a diferencia de todos los jueces de Israel, Samuel tuvo paz con sus enemigos, o sea, sus enemigos lo respetaron, no se metieron con él y de esa manera no lograron vencerlo, porque el poder de Dios estuvo allí con Samuel, ¿verdad? Como dice la palabra, que cuando los caminos del hombre son agradables delante de Dios, aún hasta sus enemigos lo hace estar en paz delante de él. Y vemos el caso de Samuel. Sus enemigos básicamente no le hicieron guerra, no le hicieron amenazas, sino que se mantuvieron al margen, respetaron a Samuel. Después que murió Samuel, nuevamente sus enemigos empezaron a atacar a Israel. Es impresionante, ¿verdad? La forma como Dios respalda, cuida, protege a sus siervos, ¿verdad? Que están siempre confiando plenamente en él. Samuel fue profeta, tenía 3 ministerios, fue profeta, sacerdote y juez. Ungió a Saúl como primer rey de Israel y posteriormente ungió a David como segundo rey de Israel. También vimos el caso de Ruth, la moabita, que básicamente ella trabajaba en los campos de Moab y se vino con su suegra Noemí a trabajar acá en Israel, en Belén, porque también había una hambre, había una situación difícil en Moab. Y de esa manera
Ruth la Moabita halla gracia delante de vos. Recordemos que ya su esposo había muerto, era viuda, pero para darle descendencia a su esposo, se casa con vos, que es pariente de Noemí, su suegra, y también pariente de su antiguo esposo, y de esa manera para dar descendencia a la familia, y asimismo haya gracia ante vos. Trabaja en los campos en los campos de vos, en Belén, en Israel, y de esa forma ella se convierte en la tatarabuela del rey David. O sea que por medio de esta gentil, no era judía, por medio de ella viene la línea también de el rey de Israel, que es el segundo rey de Israel, que fue el rey David. ¿Ok? Y por medio de David viene Jesucristo. O sea, quiere decir que Jesucristo, obviamente en carne, no solamente viene un linaje judío, también un linaje gentil. Y Dios permite esto porque Dios se acuerda también del pueblo gentil, Dios se acuerda de aquellos que no son judíos, porque la salvación solamente, también es para los gentiles, no solamente para los judíos. Entonces, ese es básicamente el mensaje principal aquí del libro de Ruth, que el amor de Dios también para con aquellos que no pertenecían al pueblo judío como tal, el caso de los gentiles. Y la próxima clase vamos a ver 1 y 2 de Samuel, queda de tarea para la próxima clase. Que mi Dios santo les bendiga.